Saludamos al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Vamos a hablar sobre el caso de la Contraloría General del Estado, caso Las Torres, juicio político, pero quisiéramos iniciar con un tema coyuntural, estas primeras protestas que tiene que enfrentar el gobierno de Guillermo Lasso, cuando sindicatos de trabajadores y movimientos indígenas exteriorizarán en las calles por primera ocasión su descontento con determinados aspectos del gobierno de Lasso. Le damos la bienvenida al licenciado Zurita. Muchas gracias, Gustavo. Un placer saludar con ustedes y con toda su audiencia. Muy buenos días. Bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento coyuntural. Primeras protestas en contra de Guillermo Lasso, más allá de aquellas que agricultores de la costa protagonizaron hace unos pocos días. Bueno, yo creo que directamente está relacionado a grupos ligados a la izquierda que nunca ven con buenos ojos lo que significa un gobierno de derecha. Pasa por allí. Creo que es una expresión de malestar desde el punto de vista ideológico, ¿sí? Que no creo justificarse dada al poco tiempo que el gobierno está al frente. Apenas son 74 o 75 días, ni siquiera son 100. Y se aúna la condición radical del líder de la CONAIE, Leonidas Issa, que de ganar era previsible que enseguida llame a procesos de protesta por su propia condición, yo diría su juventud, diría su radicalismo, y el grupo que efectivamente lo acompañan, ligados con ciertas directrices y líneas correístas, que creo que es evidente para todos, no hay que profundizar en ello, se han manifestado en esta posibilidad de manifestaciones en este día o a partir de hoy. Yo creo que es un grave error. Creo que primero hay que considerar la posibilidad de que cualquier ciudadano o la mayoría de los ciudadanos tenga acceso a la vacuna completa, las 2 dosis, y a partir de allí creo que sí tienen capacidad de protestar considerando las condiciones necesarias de bioseguridad para que esto no se convierta en una bola de nieve, tal como hemos visto en Colombia, tal como vimos en Chile, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros vamos a estar abocados. Mi percepción, creo que existe una visión por demás radical desde el punto de vista ideológico con un gobierno que ni siquiera ha tomado decisiones, ¿sí? Las cosas le han llegado por añadidura y por ciertas posibilidades de tomar decisiones acertadas, pero nosotros hemos observado que decisiones claras con respecto al porvenir político desde el punto de vista liberal no se han tomado aún, ¿sí? Que se tomarán, yo creo que por supuesto será después de que pase este periodo de vacunación, pero me parece y tengo la impresión de que el gobierno por ahora solo está concentrado en temas relacionados a la vacunación. Mire, ahora, nosotros todavía no tenemos... licenciado Zurita, hubo dos acciones que tuvo que tomar Guillermo Lasso para dar una respuesta a lo que se le pedía. Lo uno, dejar claro que esta elevación secuencial del precio de los combustibles hasta lograr una nivelación con precios internacionales no va a parar. Habrá la excepción de la focalización hacia el transporte. Y lo otro fue su apertura hacia el tema minero con la emisión del decreto 151, que fue parte de las respuestas que dio a lo que le pedía justamente los sindicatos y la CONAIE. Bueno, todavía habrá que reglamentar ciertos temas en el ámbito minero, sí, pero todo queda por hacerse, sí, en el sector petrolero, que es lo principal. Lasso sabe muy bien que al menos requiere de $10,000 millones para duplicar en 4 años la producción petrolera. Entonces, inversiones inmediatas no va a haber. Va a haber mucho estudio, ¿sí? Y en el sector minero igual. Pensemos que las cosas salen a la perfección y que en los próximos meses, hablemos del mes de marzo, abril, se logran concretar nuevos proyectos en concesiones mineras ya otorgadas, pero eso llevará al menos 10 años, ¿sí? No es algo que pueda ser inmediato,
pero es una apertura para que proyectos a futuro puedan tener éxito, considerando todos los problemas que traen consigo este tipo de inversiones. Todos tenemos reparos en el sector minero, sabemos que el discurso que utilizan está por demás gastado y pues poco creíble. Entendemos que la mayoría de proyectos que se llevan adelante están inmersos en zonas de recargas hídricas, y pues lo que hay que hacer es fomentar nuevas condiciones y nuevas reglamentaciones ambientales y procesos técnicos tal vez más estrictos, a pesar de que existe una legislación. Pasa por allí. Así que lo único que existe es cierta apertura y cierta posibilidad para que a futuro, o sea, nos miren desde el exterior con buenos ojos. Lo mismo ha hecho desde el punto de vista del aéreo, ¿no? Hemos visto que emitió un decreto que bajaron ciertas tasas, que posiblemente en el futuro podamos ver decisiones internacionales que puedan beneficiar al Ecuador, ¿sí? Podemos ver que de pronto es posible, por las propias condiciones de lo que sucede en Perú, las aerolíneas decidan cambiar y constituir un nuevo hub fuera de ese país, y el Ecuador creo que geográficamente cumple unos requisitos muy interesantes y podrían desarrollarse cosas a futuro, pero son cosas... son básicamente lineamientos que están generando cierta confianza en los inversores internacionales, pero no para ahora, es para futuro. Y pensar que eso puede generar o cambiar algún tipo de hecho concreto en el plazo inmediato, creo que es un error y una visión por demás obtusa de los grupos sociales, que lo único que piensan o lo único que ven al frente de sus ojos es la palabra neoliberal, que incluso en el mundo eso ya ni siquiera existe. Licenciado Zurita, muy buenos días. Y hablando de movilizaciones, de marchas, de protestas, ¿cuáles son las lecturas suyas respecto de lo que ocurre en Quito? Por un lado, esta movilización que se dio el día de ayer, y por otro, esta agresión que se suscitó al interior del Consejo. Bueno, fue un error claramente reprochable al alcalde inmediato, que fue Santiago Guarderas. ¿Sí? Si existía ya toda la legalidad y el apalancamiento jurídico para que él pueda asumir la alcaldía de Quito, la pregunta es: ¿por qué se dejó quitar? ¿Quién se deja quitar? ¿Quién abre la puerta para que un ladrón entre a su casa? ¿Sí? Y eso pasó. O sea, es una pésima decisión, una pésima visión, una pésima estratégica de Santiago Guarderas, que él era el llamado a defender el cargo, para evitarnos todos este tipo de problemas, ¿sí? Si existía un apalancamiento, ¿por qué se deja quitar la alcaldía? Y luego termina ratificando la posición del exalcalde Yunda, asistiendo a una sesión del propio Consejo, ¿sí? Entonces son temas políticos que no terminan de entenderse, tal vez por la poca capacidad de entendimiento estratégico de la política que tienen en este momento buena parte de los concejales y el alcalde en cuestión, con respecto a las decisiones ya tomadas, ¿no? Pues se trabajó mucho por constituir un caso que termine sacando a Yunda de la alcaldía, ¿sí? Y luego con una serie de recursos que tendrán que investigarse desde el punto de vista jurídico y las decisiones judiciales de algunos jueces, en los cuales el Consejo de la Judicatura no tiene capacidad de acción, porque los procesos relacionados a acciones de protección son por demás inmediatos, rápidos, y salen de la capacidad de acción porque se toman pueden resolverse en muy pocas horas, y tal vez muy pocos días, no más de 2, 3, ¿sí? Que se están tomando decisiones. Hasta que conozcan las autoridades del Consejo de la Judicatura, pues simplemente luego las decisiones están echadas. Eso pasa en todo el país. Se observa, y creo que el Consejo de la Judicatura es claro de que no tiene capacidad de control sobre las acciones o decisiones que toman los jueces respecto a acciones de protección, ¿sí? Eso habrá que ver cómo se puede regular
de hoy hacia el futuro, pero lo que han hecho, pues prácticamente el daño ya está hecho, y pues también responde obviamente a esta incapacidad de los políticos de poder defender lo que bien ha ganado la sociedad y los grupos que han apalancado la salida de Yunda en el pasado. Ya no queda más pues esperar que se emita la resolución de la Corte Constitucional para que efectivamente este tema termine de sacar para siempre al alcalde caído que se encuentra aún ejerciendo funciones. Bien. Vayamos a otro tema histórico reciente que ha marcado la corrupción en el país, el tema de la Contraloría General del Estado. Periodismo de Investigación publicó la semana anterior el artículo Así fue la guerra por la Contraloría, un artículo que lo equipara a la historia de la Cosa Nostra y en el cual queda claro que la Contraloría se convirtió en una especie de epicentro de la manipulación política en Ecuador, y en donde se daban actos reñidos con la ley, con la ética, con la moral. Hablemos sobre este tema del Contralor General del Estado. Celi se encuentra en el centro de todo este tema que tiene ya facetas históricas, pero que continúa con la ventilación tanto de el juicio político como el juicio que se ha iniciado ya tras la acción de la Fiscalía, licenciado Zurita. Bueno, en términos reales, lo que sucedió en la Asamblea fue ya el juzgamiento a Celi, ¿no? En realidad el juicio ya pasó. Lo que corresponde ahora es que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión con respecto a lo que ya se ha señalado y a la relación de los hechos que en buena parte se han presentado de forma individual en informes de cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Es una pena que se haya cometido este error de forma. Yo creo que está directamente ligado a la inexperiencia en ese momento de la secretaria relatora, pero creo que no pasa más allá de eso. Un error grave generado por inexperiencia, que de alguna manera ya ha sido subsanado y esperemos que no vuelva a repetirse. Pero sin embargo el juicio ya pasó y la relación de los hechos quedaron de tal manera relatadas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de armarlo en base a las relaciones de una serie de declaraciones que se hicieron dentro del proceso, y el resultado es ese, pues entender que en la medida que aparecieron los problemas generados por el caso Odebrecht, sí, Poli no tuvo otra oportunidad que irse del país e intentó hacer lo mismo que en este momento, hace pocas semanas, intentó hacer el propio ex Contralor Pablo Celi, que es nominar y nombrar a un subrogante, ¿sí?, para luego irse, ¿sí? Eso es lo que hizo en primera instancia pues Poli. ¿Y qué es lo que sucedió? Encontró una respuesta estatal integral, en el cual intervino en ese momento el ministro del Interior, César Navas, metiendo a la fuerza a la policía para sacar a la designada en ese momento por el señor Polit, y pues nombrar prácticamente a la fuerza un contralor, ¿sí? Eso es lo que nosotros observamos, y a partir de allí existe una serie de acuerdos en los cuales pues se apalancó la presencia del señor Celi en base a la necesidad de dejar o archivar una serie de informes que pues a la luz de estos momentos es clarísimo que Moreno, el expresidente Moreno, llegó a un acuerdo para beneficiar a empresas chinas, para beneficiar a grupos cercanos a él, y pues para identificar toda una trama de corrupción que se ha ido generando en la Contraloría General del Estado, que a este momento se encuentra colapsada en sus procesos y que es necesario generar o constituir una importante reingeniería. Y esto es muy importante de entender, porque el tema no empieza o termina con Celi, empieza mucho más allá. Antes de que llegue la Revolución Ciudadana, ¿sí?, la Contraloría tenía una capacidad de acción para analizar o examinar glosas hasta por $2,000 millones. ¿Sí? Estamos hablando del año 2006, máximo 2007, ¿sí? Eran 2,000 millones.
¿sí? De pronto, con este crecimiento abrupto del Estado generado por el aumento en el valor de los commodities como el petróleo, ¿sí? Esta capacidad de examinar lo que significa la acción gubernamental pasa de 2.000 en Contraloría a 20.000 millones, ¿sí? ¿Cómo es que yo tengo capacidad de analizar 2.000 millones al año a pasar a analizar 20.000 millones? Es donde se genera este gran problema que nosotros estamos observando y que se ha manifestado en una serie de hechos y fenómenos sociales en el juicio que llevamos contra Pablo Celi, porque prácticamente Contraloría perdió una capacidad real de control frente al descomunal monto de recursos económicos que estoy señalando. O sea, ¿quién tiene capacidad de analizar 2.000 millones en un año a pasar a analizar 20.000 millones en el siguiente? ¿Sí? Ahí están generados todos los problemas. Entonces hay que constituir y construir una nueva reglamentación y nuevos procesos para Contraloría General del Estado en base a los fenómenos y a los hechos que se generaron y se constituyeron en el pasado. Lo que vino después básicamente fue ya el zafarrancho generado por la capacidad de recursos económicos. Pues entonces vimos cómo prácticamente todo se perdió. Oficinas y unidades especializadas técnicas que hacían un gran trabajo en Contraloría prácticamente se destruyeron en base a este tipo de acuerdos en los cuales se desvanecían o se archivaban glosas favoreciendo a todos, ¿sí? Favoreciendo primero a las empresas, luego a las autoridades y luego a los propios grupos de técnicos que se encargaban de realizar su trabajo. Y eso quedó en evidencia cuando se le hacía una serie de preguntas a personas directamente técnicas en el proceso que se llevó en la asamblea. Todos sabían absolutamente todo, pero todos decían, mire, pues es que eso no pasa por mis manos, yo no tengo responsabilidad por eso, y mire, yo no sé, yo no tomo esas decisiones, y así pues se pasaron 10 años constituyendo en estos momentos a la Contraloría General del Estado tal vez en la entidad que menos control o menos capacidad de control tenga. ¿En qué medida cree usted cumplió la Contraloría General del Estado, para hablar de un periodo en los últimos 10 a 15 años, con el papel que debía hacer? Es que es muy difícil establecer con claridad su pregunta, Gustavo, porque nosotros miramos en retrospectiva y vemos que el señor Carlos Poli emitió aproximadamente 3.200 informes de responsabilidad penal que llegaron a la Fiscalía y pues básicamente allí se evaporaron, ¿sí? Dentro de las glosas desvanecidas o archivadas se encuentran las 30 al actual prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, por ejemplo, que nadie dice absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué se hizo efectivamente de manera técnica y qué se hizo por persecución? ¿Sí? Entonces, aquí hay que entrar y preguntar a otros protagonistas que también que trabajaron directamente dentro del ámbito de la Contraloría General del Estado, como son dos nombres que dio el propio ex Contralor General del Estado, ¿sí? Que es José Serrano, ¿sí? Y el señor Diego Sánchez, ¿sí? Que además ha quedado en evidencia, porque hace algunas semanas usted me preguntaba, Gustavo, ¿quién es el moncaliano ecuatoriano? Y ahí están los nombres, lo acaba de dar el señor Carlos Poli en este proceso, así que nos abren una serie de puertas para investigar nuevas cosas. Pero allí existe un claro grupo que efectivamente manejó informes básicamente para perseguir o conseguir favores políticos. ¿Qué informes son técnicos de allí? Y cuáles efectivamente son persecución, habrá que investigar y habrá que conocer. Pero si queremos tenido acceso... Se articulaba en gran medida intereses políticos en la Contraloría. Ay, por supuesto que sí. Y pues no quedará saneado hasta que nosotros podamos identificar y conocer quién va a ser el nuevo Contralor General del Estado. Pero mientras tanto, pues estos graves problemas generados desde la Contraloría General del Estado servirá a cada uno de los imputados en los diversos casos de corrupción para llamarse perseguidos. Y pues tienen toda la razón. Sin embargo, habrá que hacer un trabajo
muy pormenorizado, con mucho esfuerzo para identificar exactamente qué es, qué fue persecución y qué no. Pero en todo caso, en el caso de Las Torres, luego de la cooperación internacional que entregó el Estado norteamericano al Ecuador, pues prácticamente deja muy en evidencia, más o menos al 80%, cómo se manejaron los hechos de corrupción en una parte de la Contraloría que involucró a Pablo Celi, que involucró a su sobrino y que involucró sobre todo a su hermano. ¿Cómo se vincula, licenciado Zurita, aquí las actuaciones de los fiscales, pensando desde Galo Chiriboga, Vaca Mancheno, Carlos Vaca Mancheno, que también fueron fiscales, y en esta relación con todo lo que ha vivido la Contraloría? Bueno, la gran pregunta es hacia Galo Chiriboga, sin duda, ¿no? Carlos Vaca estuvo poco tiempo. Recuerden que incluso salió por este enfrentamiento que mantuvo con el presidente de la Asamblea, Serrano, que se coludió con el propio Carlos Poli, y es Carlos Poli, luego de una pelea que lo ha dejado en evidencia en este proceso, es quien termina de entregar esta grabación para que se haga público y se caiga Carlos Vaca. Pero sobre todo pasa por Galo Chiriboga, porque es él quien recibió los 3.200 informes de responsabilidad penal que no conocemos dónde están, no conocemos cómo se archivaron y no conocemos si es que él se encargó de negociar por cada uno de ellos. Así que la principal pregunta de esta estructura que heredó Pablo Celi y que terminó perfeccionándola pasa directamente hacia él. ¿Qué lecciones debería absorber el país, licenciado Zurita, sobre todo teniendo en la mira que viene ya un proceso de nombramiento de un nuevo contralor? Yo creo que no ha habido y creo que el gobierno está en primera instancia lejano a cualquier decisión que se pueda tomar desde los estamentos de selección. Creo que de alguna manera va a dejar libre que el Consejo de Participación Ciudadana lleve el proceso, y pues no veo una capacidad de acción hasta que nosotros podamos contar con un nuevo contralor, que no serán de 4 a 6 meses, ¿sí? Es decir, creo que vamos a estar estancados en las mismas condiciones que nos encontramos ahora, con un contralor que se encuentra subrogante, sin capacidad real política de acción, y pues habrá que ponerle mucha lectura, mucha visión sobre lo que vaya a hacer en el futuro, porque pues básicamente puede ser proclive de que actúe políticamente o presionado por las fuerzas que existen en este momento en el país, o sea, desde la prensa, desde grupos de presión, o cualquiera que esté interesado en que parte de los informes que se conocen en este momento en Contraloría puedan ser manejados en beneficios particulares. Estamos abocados a eso, y creo que esa condición no la vamos a ver variar hasta que tengamos un nuevo Contralor General del Estado que inicie reales procesos de reforma a los procesos internos de Contraloría. Ahora, licenciado Zurita, eso va a pasar por este concurso que todavía no empieza por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo se está llevando? ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted de la actuación de este Consejo de Participación Ciudadana con miras a elegir al nuevo Contralor? Yo creo que el Consejo se tomará su tiempo para adelantar este proceso. Sabemos las fuerzas internas que existen dentro o cómo están repartidas las fuerzas internas. Afortunadamente creo que es un mejor momento para hacer un proceso de seguimiento a cada una de las acciones que va a hacer el Consejo de Participación. Afortunadamente solo puede llevar el proceso y seleccionar, ¿sí? Y creo que existe en este momento demasiado interés público, ¿sí? Para que ellos puedan actuar y desconocer aspectos necesarios y
y éticos con respecto a lo que va a ser el proceso. ¿Sí? No va a ser para ellos fácil meter mano, ¿sí? Y si es que lo hacen, pues creo que van a quedar en evidencia. Pasa también por la capacidad de ver quiénes van a ser los observadores del proceso de selección, y para ello, pues esperemos que exista gente proba y grupos sociales que tengan real capacidad de hacer seguimiento a la selección del nuevo Contralor. Que no pase como los grupos que intentaron meterse en el proceso de selección de jueces. Ahí vimos que existieron grupos muy interesados por comandar los procesos de observación, y pues habrá que estar muy vigilantes de ello, ¿no? Yo creo que hay que abrir como unas nuevas líneas de seguimiento periodístico. Yo hablo desde lo que nosotros podemos hacer o desde lo que la prensa puede hacer para dar seguimiento y continuidad a lo que significa o lo que va a significar el proceso de selección. Y veamos que gente proba, tengamos la posibilidad de que gente proba pueda en verdad participar dentro de este proceso. Ahora, más allá de la Contraloría, ¿llegará esta situación con consecuencias a los grandes actores, a Rafael Correa, a Lenín Moreno y a sus alfiles como José Serrano o Galo Chiriboga? Sin duda, pero yo creo que habrá que esperar todavía algún tiempo para entender cómo Contraloría va a poder desmadejar estos temas que directamente han quedado evidenciados en el juicio político contra Pablo Celis. Sin duda es un proceso que va a ser largo, y veamos hasta dónde puede llegar la justicia. Yo creo, de lo que hemos visto en las acciones generadas en el caso Las Torres, más allá de lo que pueda incluirse como declaraciones juramentadas anticipadas dentro del proceso, y ya dentro del proceso no veremos ya ningún cambio. Queda por abrirlo desde la política, queda por ver cómo puede evidenciarse y qué líneas puede proponer la Asamblea Nacional luego de que el caso sea conocido el día de hoy. Como digo, y el caso fue juzgado, el juicio ya pasó, queda por ver la sentencia y ver qué líneas pueden incluirse o recomendaciones hace la Asamblea para que pueda investigarse desde la justicia. Bien. Muchas gracias por habernos atendido, licenciado Zurita. Muchas gracias. El licenciado Zurita es periodista de investigación y es editor justamente del portal Periodismo de Investigación. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.